Vamos. Sí. Bueno, pues buenos días a toda la audiencia y un día más pues tenemos la sesión de la plataforma de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por imagen de Girona. Y hoy tenemos al doctor Jaid Landa de la radiología intervencionista del Trueta. Y bueno, nos va a presentar pues esta sesión sobre flegmasia ceruleada dolens, que parece muy interesante. Y bueno, recordar solo que podéis trasladar preguntas, comentarios a través del chat y al final de la sesión pues los pasaremos al ponente. Así que Jaid, cuando quieras. Muy bien. Listo. Buen día. Gracias por la invitación. Soy Jaid Landa del equipo de radiología intervencionista del Hospital Josep Trueta. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que me tocó de cerca en una guardia sobre una patología muy infrecuente, que es la flegmasia celular dolorosa, y comentar sobre un caso clínico que hemos tenido en el hospital. Vale. Primero, hablamos sobre el término de flegmasia, que es una palabra que se ha utilizado desde 1590 o así para describir casos extremos de trombosis venosa profunda, pero no fue sino hasta 1938 que se describió un caso de una trombosis venosa profunda extensa en la cual terminaba con una gangrena de la extremidad. Tenemos dos variantes que son la flegmasia alba dolens, que es más frecuente en las embarazadas y se caracteriza por tener una pierna blanca, y la flegmasia cerúlea dolorosa, que es la entidad de la que vamos a hablar en este momento, que la pierna tiene una coloración entre cianótica y marmórea. Esta afectación es más frecuente en las extremidades inferiores que en las superiores y usualmente en estos casos la trombosis suele afectar todo el eje iliofemoral. Y es más frecuente, por una situación anatómica, es más frecuente en la extremidad izquierda que en la derecha. Esto es porque la vena ilíaca izquierda pasa por detrás de la arteria. Esto produce una compresión extrínseca y favorece la estasis vascular. Muy bien, entre los factores de riesgo tenemos que entre un 20 a un 40% son asociados a neoplasia. También podemos verlo en pacientes con trastornos de la coagulabilidad, insuficiencia venosa, en síndrome de May-Turner, que es la compresión extrínseca de la vena ilíaca izquierda por la arteria, las cirugías recientes, traumas, embarazos, el uso de anticonceptivos orales, enfermedades inflamatorias intestinales, insuficiencia cardíaca, y el llevar un catéter venoso central durante periodos prolongados de tiempo. Se ha visto que hasta en un 10% la etiología de estos es desconocida. Sobre la flegmasia ceruleada dolens, es una complicación rara y fulminante de la trombosis venosa profunda que puede desencadenar una gangrena venosa a menos que se trate en estadios iniciales. Si los síntomas progresan a gangrena, el riesgo de amputación oscila entre un 20 a un 50%, con una tasa de mortalidad que oscila entre un 20 a 40%. Hablemos un poco sobre fisiopatología, sobre la formación del trombo. Primero, recordar un poco de la facultad, la triada de Virchow, que consistía en las situaciones que favorecían la formación de un trombo. Entre ellas teníamos la lesión endotelial, la estasis sanguínea y los estados de hipercoagulabilidad. Y solo para hacer hincapié en un detalle de algo que estamos viviendo con la pandemia de COVID, y es que hay muchos fenómenos trombóticos que lo estamos viendo constantemente en estos pacientes. Esto es debido a que, se ha visto que la enfermedad por COVID hay una afectación en cada uno de los 3 puntos de la cascada de coagulación. Tienes tanto una endotelitis como una hiperviscosidad sanguínea y hay un estado de hipercoagulabilidad por una inhibición de la función del plasminógeno. ¿Qué pasa cuando tenemos una trombosis venosa extensa en toda la extremidad? Lo primero que tenemos es un aumento de la presión venosa, que una vez se equipara a la presión hidrostática de los capilares, esto aumenta la filtración capilar, haciendo un secuestro de plasma al espacio intersticial. Esto te da tanto edema como hipovolemia.
En estos casos, los pacientes, por el secuestro de líquido que puede generar el edema, pueden desarrollar tanto insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, un cuadro de choque hipovolémico, probablemente. Luego, tenemos otro problema con este edema, y es que el espacio intersticial al cual se van es a los compartimentos de las extremidades. Al haber edema de los compartimentos de las extremidades, puedes desarrollar un síndrome compartimental por la compresión extrínseca de estos compartimentos a las estructuras vasculares nerviosas, llevándote a un déficit motor y a una isquemia arterial por compresión de las estructuras arteriales. El diagnóstico. Primero, la clínica. Tienes dolor, aumento de volumen de la extremidad, una coloración cianótica púrpura, y luego síntomas motores, entre parestesias y disfunciones motoras. La cianosis, el edema, la ausencia de pulsos, la parálisis motora y la presencia de bullas cutáneas y gangrena la podemos ver en estadios avanzados. La primera modalidad diagnóstica que tenemos para estos casos es la ecografía Doppler. Los objetivos son confirmar y valorar la extensión de la trombosis venosa profunda, y valorar la presencia del flujo arterial de la extremidad, porque en ocasiones el edema no permite una correcta valoración de estos pulsos. El TAC y la resonancia se pueden utilizar, no son el primer paso en el diagnóstico, pero ayudan a valorar la extensión. Y finalmente, el gold estándar para el diagnóstico es la flebografía. Sin embargo, es poco práctico utilizarlo de forma rutinaria para este diagnóstico. Sobre la ecografía, un repaso breve sobre los hallazgos que encontramos en la trombosis venosa profunda, para quienes no estén familiarizados con este estudio, y es localizas todos los puntos de circulación donde pasan las venas de la circulación profunda y utilizas el color Doppler. Confirmas ausencia de flujo y luego ves una proyección en reposo y una en compresión. Esperarías que una vena acompleante sin trombo se comprimiera. En cambio, y otro hallazgo es que en el modo B puedes tener material hiperecogénico en el interior de la vena. Estas son algunas imágenes de flebografía. Por desgracia no tiene movimiento, sin embargo el hallazgo en la flebografía es la estasis del contraste. Ves que liberan contraste en la extremidad, pero no se moviliza. Adelante tendremos un ejemplo un poco más claro. Sobre la severidad, el grado de severidad de la flegmasia cerúlea, tenemos primero la no complicada, que en esta lo único que tendrás será la cianosis. No tendrás ampollas cutáneas ni gangrena, la función motora y sensitiva estarán preservadas y los pulsos distales serán palpables. Luego, tienes una gangrena inminente en la cual empiezan a formarse estas bullas cutáneas, no tienes gangrena establecida, ahí empiezas a tener afectación del sistema sensorial motor y los pulsos distales se palpan con mayor dificultad. Y finalmente, cuando tienes una gangrena venosa establecida, que la podemos dividir entre pies y antepié y por encima del tobillo. En estos tienes la cianosis, la gangrena, hay una pérdida de la función motora y sensitiva y no palpas pulsos distales. A su llegada, dentro de las medidas de soporte que debe tener todos estos pacientes a urgencia, habrá que elevar la extremidad en un ángulo de más de 60 grados por encima del nivel del corazón para favorecer el retorno venoso, una reposición agresiva de volumen por lo mencionado, que hace un secuestro de líquido en la extremidad, y una perfusión de heparina no fraccionada, con el objetivo de mantener el TTPA entre 1,5 a 2. Recordar que la función de la heparina no es disolver trombo, es evitar la formación de más trombo. Entre las alternativas terapéuticas con las que se cuenta para este caso, tenemos dos que son anecdóticas. La trombectomía quirúrgica, que está en desuso, y la trombólisis farmacológica sistémica, que al contar con una trombólisis dirigida por catéter, se desaconseja debido a la alta tasa de sangrados. Finalmente, expandiré un poco sobre las técnicas endovasculares.
Lo primero, ¿estos pacientes requieren de filtro de vena cava? Pues para empezar, sobre la TVP, no en todos los casos está indicado el filtro de vena cava. Solo en una TVP normal, solo en aquellos pacientes con contraindicación para la anticoagulación. Luego tenemos cuando hay una afectación del eje iliofemoral, se recomienda. Y sobre el tratamiento, encontré un artículo en el cual lo recomendaban previo al tratamiento endovascular. Esto es porque al haber una manipulación de la extremidad que tiene una alta carga trombótica, aumenta el riesgo de crear un tromboembolismo pulmonar iatrogénico. Se ha visto que la colocación de este filtro disminuye hasta 8 veces el riesgo de este TEP iatrogénico. Luego tenemos la trombólisis dirigida por catéter, que esta ha sido una de las primeras modalidades de tratamiento endovascular, que permitieron el paso de permitirnos abandonar la trombectomía quirúrgica. Esta tiene la ventaja de ser mínimamente invasiva, tiene una eficacia clínica demostrada con una reducción de un alto volumen de carga trombótica y permite preservar la permeabilidad de la circulación colateral. Finalmente, esto lo hacemos por medio de una perfusión por bomba de ya sea uroquinasa o streptoquinasa. Sobre la trombólisis farmacológica, remarcar las contraindicaciones absolutas, que son en el caso del sangrado activo, la discrasia sanguínea, el trauma craneofacial reciente, una neurocirugía reciente, lesiones vasculares intracraneales o hemorragia intracraneal previa. Sobre las relativas, cualquier procedimiento quirúrgico de menos de 10 días, crisis hipertensiva, trauma o hemorragia gastrointestinal reciente, insuficiencia renal o hepática severa, un paro cardiorrespiratorio prolongado, el uso de anticoagulantes con un INR por encima de 1,7 o un TP de más de 5 segundos y el embarazo también es contraindicación. Sobre la trombectomía mecánica hay varias modalidades. Por un lado tenemos la trombectomía reolítica, que actualmente te permite tanto instaurar fibrinolíticos como hacer un tipo de trombectomía que consiste en la liberación de solución salina a altas presiones que ayuda a macerar el trombo y por delante una aspiración del mismo. Tenemos la aspiración rotacional que permite macerar el trombo en pequeños fragmentos para después aspirarlos, la aspiración normal toda la vida, como en el caso del sistema índigo de penumbra, por ejemplo, o la angioplastia con balón. Ahora, vamos a hablar un poco sobre un caso clínico que tuve recientemente en una guardia. Lo primero, guardia de sábado por la noche y suena el busca. Es la compañera de medicina interna que llama para presentarme un caso. Se trata de un paciente de 21 años, aislado en el domicilio por un SARS por COVID leve, sin neumonía, que estuvo en domicilio entre el 25 de junio al 7 de julio. No tiene otros antecedentes destacables. Refiere que el día 8 presentaba parestesias autolimitadas en la extremidad izquierda y tras 24 horas, esta se convierte en dolor y acude al servicio de urgencias del Hospital de Figueras. A su llegada, tiene una extremidad inferior izquierda con una discreta impotencia funcional, edema y cianosis de toda la extremidad, por lo que lo derivan al Hospital Josep Trueta por sospecha de isquemia arterial. Al llegar al hospital se le hace una ecodoppler que confirma una trombosis venosa profunda de todo, desde poplitea, femoral y probablemente ilíaca izquierda. Y se ve que el flujo arterial está preservado, por lo cual se diagnostica como una flegmasia cerulear dolens. A su ingreso el paciente estaba hemodinámicamente estable, con constantes preservadas, con un tiempo de protrombina y con tiempo de coagulación normales. Llamaba la atención, lo único que llamaba la atención es la elevación de la creatinicinasa, que es un marcador de daño muscular. Esta es la imagen del paciente al ingreso, la pierna dolorosa en posición antiálgica, con un cambio de coloración importante y con una asimetría en el volumen. Bueno, una vez hecho eso, ¿qué es lo que hacemos con el paciente? Bueno, primero
estudiar el caso, tomarte un tiempo para reflexionar y ver cuáles son tus alternativas con esto. No es una patología común, no es algo que veamos todos los días. Entonces siempre viene bien abocarte un poco a los compañeros que sabrán un poco más. Esto fue lo primero que hice, consultarlo con el equipo de radiología intervencionista por ver todas las variables que puedan no estar tomando en cuenta. Lo primero, realizar un estudio de extensión para ver cuáles eran mis opciones de abordaje y cuál era el estado del paciente en general. Me interesaba saber cómo se encontraba la vena, tanto la vena cava inferior como el eje iliofemoral para elegir el acceso. En este se ve que la trombosis, que el defecto de represión va desde la ilíaca izquierda, la femoral común izquierda, la poplitea estaba ocluida, incluso las gemelares y las profundas de la pierna no mostraban opacificación. Y bueno, aquí no se aprecia tanto, en esta imagen no se aprecia tanto, pero tampoco las venas superficiales estaban opacificadas. Tenía una trombosis venosa de prácticamente toda la extremidad. Entonces, ¿qué hice con este paciente? Bueno, un acceso a la vena femoral común derecha para colocar un filtro de vena cava inferior, con el fin de evitar cualquier liberación de trombo al manipularlo. Dejé puesto el introductor y pasé al paciente en decúbito prono, con la esperanza de encontrar un acceso venoso anterógrado que me permitiera la trombectomía mecánica. Al ver que tras diferentes maniobras no era posible encontrar un flujo y no pude hacer una punción efectiva de la vena poplitea o de cualquiera de las venas profundas proximales, volvimos a pasar al paciente a supino y decidí colocar un catéter de fibrinólisis, que utilizamos un catéter recto largo multiperforado de el Unifuse de la marca de la casa AngioDynamics. Una vez puesto en su lugar, bueno, aquí tenemos unas imágenes de filtro de vena cava y en la flebografía en la que se observa, parece que no está en movimiento, pero esto es que el contraste no logra lavarse. Entra con dificultad y al estar toda la vena trombosada no hay movimiento de esto. A todo esto aquí ya tenemos el catéter recto para la infusión de fibrinólisis. A través de él es que hice la flebografía. Pues una vez puesta en su lugar, intentar ir lo más distal posible, porque una cosa importante que necesitamos es tanto una entrada como una salida, como un circuito de entrada como un circuito de salida. Y al tener la poplitea y las femorales cerradas, pues bueno, intentas dejarlo lo más lejos posible. Sobre la administración de fibrinólisis, utilicé un bolo de carga de heparina de 5.000 unidades y uroquinasa de 3.000 unidades. Luego una perfusión a 4.400 unidades kilo-hora durante 6 horas y después, una vez pasadas esas 6 horas, 2.200 unidades kilo-hora a pasar en 12 horas. Solicitamos un ingreso del paciente a la UCI para que para que pudiese ser vigilado tanto por cualquier signo de sangrado como para el control estricto del fibrinógeno, que debería de ser cada 6 horas. Y debido a que al ser menor de 1, hay que suspender la perfusión por riesgo de sangrados. Después de esto, esperar a que pase la perfusión de uroquinasa, ir vigilando al paciente. Pasaron las 18 horas y aparentemente todo iba bien. Una vez hecho eso, lo volvimos a pedir al paciente a la sala bajamos al paciente a la sala del DIVAS y vemos en la primera radiografía de control un resultado técnico fantástico, con repermeabilización de la femoral superficial, de la femoral común, incluso del eje iliofemoral, que si bien aún se veían algunos defectos de represión, ya se podría considerar un éxito técnico al ver el flujo de sangre pasar a la vena cava inferior sin mayor dificultad, debido a que estos pocos defectos de represión, estos pocos trombos residuales, ya podrían responder a la anticoagulación. Finalmente, el éxito clínico. Cuando vemos al paciente llegar a la sala, antes de hacer la flebografía, vemos que la pierna ha recuperado completamente el color. El paciente refiere que
ya no tiene ningún tipo de déficit sensitivo ni motor y, bueno, estaba bastante contento por su evolución. Incidentalmente, mientras estaba en la UCI, el paciente presentó en el electrocardiograma alteraciones que eran compatibles con una trombosis, un tromboembolismo pulmonar, pero al estar ya el paciente con un filtro de vena cava y tratado, se retrasó un poco la realización del escáner debido a que no presentaba clínica respiratoria. En el escáner control que se hizo después de la fibrografía se vio que tenía un pequeño TEP segmentario con un infarto pulmonar asociado. Muy bien. De esto, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Primero, que es una complicación infrecuente, pero que pero si se presenta, tiene altas tasas de amputación y mortalidad. Que el diagnóstico precoz y la actuación rápida son necesarios para evitar la gangrena del paciente. La primera modalidad diagnóstica es el ecodoppler con ayuda de un examen físico compatible. Su manejo ha de ser multidisciplinario, en el cual se debe involucrar medicina interna, la UCI, cirugía vascular, la radiología intervencionista y cirugía y traumatología en caso de necesitar fasciotomía. Luego, que al día de hoy se prefiere la trombolisis dirigida por catéter sobre la sistémica. De hecho, en la mayoría de los artículos que encontré se desaconsejaba la trombolisis sistémica para este uso en concreto. Y finalmente, no hay un consenso sobre qué es mejor, si solo realizar una trombolisis dirigida por catéter o si realizar una trombectomía mecánica o una combinación de estas. Se ha visto que cuando hay una trombectomía mecánica es verdad que los pacientes requieren un menor tiempo, durante menor tiempo el uso de un catéter de fibrinólisis, pero a largo plazo no hay diferencias en la morbilidad ni mortalidad de estos en el uso de una u otra técnica. Y esto es un poco de la bibliografía asociada y recordar bueno, a ver, soy el compañero de más reciente incorporación al equipo de radiología del Trueta. Son gente fantástica que saben mucho y si hay algún intervencionista junior por ahí, recordar siempre ante la duda, ante cualquier situación complicada, siempre apoyarse en los compañeros que algo aportarán en alguna situación tensa. Bueno, en principio eso es todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta, comentarios. Muchas gracias, Jai. La verdad es que es un caso muy interesante y del que podemos aprender mucho. Vicky, Bueno, no sé si se acopla el sonido. No sé si sabes. Sí, ya está resuelto, ya está. Ya está, perdona. Bueno, pasamos, si te parece, al turno de preguntas. Tenemos algunas preguntas de Salva y de otras personas de la audiencia. La primera pregunta es en relación a la COVID, ¿no? Y la polémica que ha habido respecto a las vacunas, ¿no? Si tú conoces, Haid, si se ha descrito flegmasia cerúlea en pacientes vacunados, es decir, si hay algún tipo de publicación al respecto ahora que está tan de moda el tema, o no. Pues, bueno, a ver, de momento no sabemos. No lo he buscado en concreto, como lo mencionaba al principio, como lo mencionamos antes. Sí que hay algunos case reports que han hablado de gangrena asociada a flegmasia cerúlea en pacientes con diagnóstico de COVID, pero no encontré en mi revisión ningún caso en concreto que hablara sobre esta situación en vacunas. Vale. Pero no sé si Veremos. o no sé si es que yo no la he encontrado, pero... Bueno, muy bien. También pregunta Salva si desde tu punto de vista existiría diferencia entre el tratamiento de la flegmasia cerúlea o con el tratamiento de otra trombosis, digamos, en otro territorio, de otro tipo, o sea, una TBP estándar o una trombosis sin isquemia.
Claro, digamos. sobre esto han habido, bueno, hubo hace poco un estudio en el cual se estaba valorando la utilización de trombectomía en pacientes con trombosis iliofemoral sin una flegmasia asociada. Era con el objetivo lo único que se vio era que sí que para lo que te ayudaba era para disminuir la incidencia del síndrome postrombótico en estos pacientes, pero a largo plazo no era demasiado concluyente en ese aspecto ese estudio. No terminaban aconsejando categóricamente el realizar una trombectomía en todos estos casos. Vale. Y desde, digamos, ya has comentado que hay que apoyarse mucho en el equipo, porque piensas que se requiere una formación un poco más especializada para hacer estos tratamientos, o en principio cualquier radiólogo intervencionista la podría realizar. Bueno, cuando digo, bueno, es que al final, como creo que todos en cualquier área tenemos un poco más de experiencia en alguna cosa o en otra, porque al final la vida te golpea por golpea a diferentes personas por diferentes lados. Entonces, siempre habrá alguien es muy probable que haya alguien en el equipo que haya vivido una experiencia que te pueda aportar en ese momento. Yo creo que al final, en el caso de los equipos como, por ejemplo, supongo que esto pasará en todas las subespecialidades. En el equipo de tórax habrá alguien que sepa más de intersticio, habrá alguien que sepa más de neumonías víricas atípicas, o igual en neuro, habrá quien sepa más de vascular y tal. Pero eso es lo importante y lo bonito de formar parte de un equipo, que tienes diferentes paradigmas que te pueden aportar a solventar un mismo problema. Lo importante siempre es, en estos casos, el parar y saber escuchar, entender cada una de las opciones y tomar las que estimes mejor. Sí, sí, está claro que hay que, ¿no? que trabajar en equipo, eso lo sabemos. Otra cosa, Jaid, que pregunta Salva si después del tratamiento debería mantenerse parina para evitar recidiva. Sí, Bueno, yo sí, también quería preguntarte esto, si se describe la posibilidad de un segundo episodio en estos pacientes. sí, la tasa de recurrencia es relativamente frecuente y más en pacientes que la desarrollan por un síndrome de May-Turner, que esto es por una anomalía anatómica, en cuyo caso una alternativa terapéutica es colocar un stent venoso para disminuir la compresión sobre la vena ilíaca. Pero si los pacientes van con una anticoagulación, en el caso del chico, la anticoagulación de TVP con la que se va, la profiláctica, después de pasado el episodio, y luego hay que ver cuáles fueron los factores de riesgo desencadenantes. En el caso del paciente tenemos en el caso de este paciente tenemos la duda de si un antecedente que tenía era condicionante para su condición, debido a que un familiar de él fue diagnosticado una trombofilia, a él se le realizó el estudio genético de la trombofilia, pero no la presentó. Entonces, al final depende de cuál ha sido el desencadenante. Y luego tenemos el hecho que, como mencionaba al principio, el 20 a 40% de estos pacientes tienen alguna neoplasia subyacente. Y esto es un factor predisponente para recurrencias de trombos. Vale, gracias. También pregunta Kai Vilanova, si en este paciente se asumió, y ahora lo has explicado, ¿no? Que se descartó la trombofilia familiar, que la causa estaba relacionada con la COVID en este paciente, o qué es lo No, bueno, una vez resuelto esto, no parecía por el escáner que fuese un May Turner, que es la parte se puede diagnosticar en ese momento, y en la actualidad está en estudio ambulatorio por ello. Esto es un caso de hace 2 semanas o así. Entonces todavía estamos pendientes del desenlace. Vale, también nos pregunta el doctor Vilanova si estos pacientes tienen más riesgo de síndrome postrombótico. Entiendo Sí. que seguramente sí, ¿no? Sí, sí, y más esto, y también depende del momento y
la terapéutica que sea, o sea, si es una gangrena avanzada, si el trombo en la extremidad está más establecido, a la hora de intentar macerarlo, entre más agresiva tenga que ser la manipulación, más disfunción valvular y más posibilidades de síndrome postrombótico. Esto, en esta afectación en particular, el tiempo está bastante correlacionado con la movilidad al resolver el momento agudo de la situación. Vale. Y bueno, una pregunta que te quería hacer yo, en el caso que se hubiera de hacer la fascectomía, porque prima el síndrome compartimental, entiendo que complica muchísimo más toda la terapéutica de trombolisis o cómo se maneja los dos tratamientos, el quirúrgico y el trombolítico. Bueno, Porque entiendo que hay más riesgo de sangrado y está la pierna más manipulada, no sé. sí, sí, bueno, no encontré ejemplos, pero sé que la cetoquinasa tiene una vida media relativamente corta y luego que siempre procuramos, la razón de mantenerlo por debajo de 1 gramo litro, el fibrinógeno, es precisamente para que para evitar este tipo de complicaciones, que el fibrinógeno todavía pueda responder a los estímulos para los que tiene que responder y hacer, hacer los trombos naturales de la forma en la que se espera. Si requiere una fasciotomía, solo se omite, se omite el fibrinógeno y esto retrasaría a 1 hora o 2 horas la situación. De Pero acuerdo. luego, sí, en estos casos igual favorecería el intentar ser un poco más agresivo con la trombectomía mecánica. Claro, está claro. O sea, que parece que sería muy individualizado el manejo, ¿no?, de las dosis terapéuticas de trombolisis luego en función de cada caso, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues en principio no hay más preguntas de la audiencia. No sé si el doctor Pedraza quiere hacer su comentario final. Yo, por mi parte, darte las gracias y enhorabuena por la presentación. A ustedes, Y muchas gracias. hasta ahora. Muy bien. Salva. Bueno, Vicky, muchas gracias por tu magnífica moderación y bueno, Jai, ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho de tu revisión y yo creo que para resumir un poco, hay como 4 palabras que definen tu presentación. Las palabras son, ahora la explico, catástrofe, precoz, multidisciplinar y radiología intervencionista. Catástrofe porque nos has dicho que la fibromialgia cerebral dolens es una forma catastrófica de la TBP. Precoz, porque nos has dicho que la clave es el diagnóstico precoz con eco, con el radiólogo de guardia, porque muchas veces el paciente está orientado a isquemia arterial y es importante claramente diagnosticarlo lo más rápidamente posible y remitirlo a un centro donde pueda haber el equipo multidisciplinar, que es la tercera palabra. Es decir, hay un contacto entre internistas, UCI, radiología vascular intervencionista, radiología diagnóstica, cirugía vascular. Y es muy importante este tratamiento porque en principio las medidas son levantar las piernas, la parina, en fin, siempre la opción por si hay un síndrome compartimental de la cirugía, pero al final tenemos la 4ª palabra que es radiología intervencionista, que nos has explicado muy bien, el filtro de vena cava, la trombolisis y la trombectomía. Por lo tanto, yo creo que lo importante es recordarnos de esta entidad, diagnosticarla y ir lo más rápido posible para que las secuelas y el síndrome postrombótico y la evolución sea lo mejor posible. No sé si quieres decir algunas palabras finales a la audiencia, Jai. Oh, muchas gracias por la atención y cualquier duda, comentario y tal, pues ya proporcionará el doctor Pedraza mi correo. He olvidado dejarlo en mi presentación. Perfecto. Bueno, solamente gracias, Jaid. Solamente decir a la audiencia que mañana tenemos la última sesión antes de las vacaciones, que tendremos a Gerard Blasco, que nos hablará de criterios de calidad de la resonancia y cómo optimizar los estudios de resonancia que hacemos en nuestros servicios. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Hasta mañana.